Bueno, hoy quiero comentar brevemente algo relacionado con los estereotipos de género, ¿no? Siempre se asume que los hombres son violentos, son pervertidos, son asesinos. Pues bueno, veamos aquí el caso de Lucio, que era un niño de 5 años que se le dio custodia total a su madre biológica, la cual había abandonado la familia para irse a vivir con su novia. O sea, era una pareja de lesbianas. Y la madre recibió la custodia total de este niño. ¿Y cómo ocurrió eso? Pues bueno, primero, algo que le gusta omitir mucho a los medios como este, da a entender como que la pareja, su padre biológico y su madre, se habían separado y como el padre trabajaba lejos y ella no tenía trabajo, pues que se lo habían dado a los niños, ¿no? Le habían dado guarda al niño, perdón, le habían dado guarda por un año a sus tíos. Pero bueno, esto básicamente lo que significa es que ella abandonó a, a su pareja y a su hijo, los abandonó a los dos países a vivir con esa otra mujer. Pero claro, luego ella consiguió un trabajo y exigió la custodia del niño. Y todos sabemos por qué, a qué se debe esto. Es porque ella quería beneficiarse de la pensión alimenticia. Porque, díganme ustedes si es normal que una mujer cada vez que aquí lo pone, cuando iba a buscar al nene, cuando se le dio la custodia, era todo un escándalo, que llamaba a la policía. Esto no es normal. Esto es que la mujer no quería al niño. O sea, lo que quería era beneficiarse de tener al niño bajo su custodia. Y bueno, ¿y qué ocurrió después? Pues que el niño sufrió abuso, sufrió violencia. Aquí también se habla de abusos sexuales. Y bueno, ¿por qué fue todo esto posible? Pues gracias a una jueza feminista. Y claro, que va a ser una jueza feminista, va a pasar por alto todo lo que puede decir sus tíos, su padre, lo pasó todo por alto, solo por darle la custodia completa a este monstruo. O sea, esta mujer, que este no era su primer rodeo, ya había otro caso en el que le había negado la... O sea, había un caso de un niño que quería ser dado en adopción a una familia con la que estuvo provisionalmente y ella se lo negó tanto por los deseos del padre y de los padres y como del propio niño y lo puso en una casa de acogida. O sea, esta mujer odia a los niños, esta jueza le da totalmente igual a los niños. Con tal de ignorar las peticiones de sus abuelos y de su padre, fue capaz de darle la custodia a estos monstruos. Y hay otra cosa que quiero destacar también, y es que cuando se les hizo la autopsia, o sea, los médicos forenses vieron que el niño ya tenía signos de violencia anteriores, ¿no? Porque cuando el niño murió de una paliza que le habían pegado, pero ya había tenido lesiones anteriores y habían dicho que esas lesiones alguien debía haberse dado cuenta, alguien que viese ese niño por la calle debía haberse dado cuenta de que ese niño estaba sufriendo maltrato. Y sus madres, su madre y la pareja de su madre, lo llevaban a manifestaciones feministas, se le llevaban aquí hay hasta una grabación. Y aquí se ve cómo el niño está lleno de moratones, tiene una mano rota. Y digo yo, en eso, en esas marchas feministas nadie se dio cuenta. Nadie veía a este niño con esas madres y nadie se paraba a mirar a... O sea, yo estoy seguro de que si fuera al revés, si fuera un padre con un hijo o una hija, alguien ya habría denunciado sin pensarlo. Y sin embargo, este niño pasaba por delante de muchísimas personas con claras señas de violencia y a todo el mundo le dio totalmente igual. Porque así son las feministas. Yo estoy pensando, y yo tengo claro que las feministas
simplemente odian a los niños. O sea, ya no es que les dé igual, no es que los odian. Y como última cuestión aquí, pues imagino que los familiares y todos los afectados por la muerte de este niño, porque esto fue una tragedia, están viendo la destitución de esta jueza. Porque esta jueza, a pesar de todas las atrocidades que ha hecho hasta ahora, todavía sigue ejerciendo. Pero este no es el problema no es esta jueza. El problema es que el sistema judicial en general, y no solo en España, no solo en Argentina, que es donde ocurrió esto, en todo el mundo las instituciones judiciales están totalmente tomadas por feministas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, pues esto, pasan cosas como estas cosas tan espantosas. Porque gente horrible va a haber en todos lados, siempre va a haber, eso no se puede arreglar. Pero lo que no se puede permitir es que el sistema le permita que a esa gente tan horrenda tenga el cuidado de los niños. Y el feminismo está pues permitiendo esto. El feminismo está propiciando que sigan sucediendo más tragedias como esta. Y si queremos pues ponerle un fin a esto, pues hay que hacer algo por impedir que las instituciones públicas pues sigan siendo tomadas por el feminismo, que al fin y al cabo es una ideología de odio y bueno, aquí se ve lógicamente cuáles son sus consecuencias.